Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos sobre la salud y nutrición. Yo soy Edgar Ochoa, un doctor de medicina familiar con Kaiser Permanente, sur de California. Hoy quisiera platicarles sobre el tema de la resistencia a la insulina, un fenómeno que resulta ser una de las más importantes causas a raíz de la diabetes tipo 2. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Podríamos ilustrar este problema haciendo una comparación de los tipos de diabetes. Probablemente estén familiarizados con jóvenes que sufren de diabetes tipo 1. En esta condición, el paciente experimenta una deficiencia de insulina por un proceso autoinmune que destruye las células que producen insulina. Estas células, llamadas beta, se encuentran en el páncreas. Aunque este proceso se presenta de diversas formas y también en algunos adultos, la presentación clásica consiste en una catastrófica enfermedad en los jóvenes que se sobrevive solamente con la administración de insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 tiende a presentarse en adultos con menos peligro inmediato, a través de un periodo de semanas o meses. Tiene en común con diabetes tipo 1 que la persona experimenta una elevación de glucosa severa, pero en el típico caso de diabetes tipo 2, el paciente no sufre de deficiencia de insulina. De hecho, el paciente muchas veces produce insulina en cantidades excesivas. ¿Cómo se explica entonces el hecho que estas condiciones que producen altos niveles de glucosa sean tan diferentes con respecto a lo que está pasando con la insulina? Comenzando con el fundamento básico que la insulina nos ayuda a reducir la glucosa en nuestra sangre, lo que pasa en diabetes tipo 2 es que el cuerpo ha dejado de responder normalmente a la insulina que producimos. Este fenómeno entonces es lo que se ha llamado la resistencia a la insulina. ¿Cuál es el mecanismo que explica esta resistencia? Nos sirve aquí el ejemplo desafortunado de ahora. Hoy, muchos niños están presentando diabetes tipo 2. Lo que tienden a tener en común con adultos con esta condición es un peso excesivamente elevado. Aunque el peso no es el único riesgo de diabetes tipo 2, representa el riesgo principal. Una ilustración dada por el Dr. Neil Barnard es la siguiente. Los músculos, así como todos los órganos, consisten en células individuales. Cada una de estas tiene una pared que define sus límites, como una barrera entre la célula y sus alrededores. Los vasos sanguíneos que están intercalados en los músculos llevan oxígeno y alimentación a cada célula individual. Cuando comemos, resulta una elevación de glucosa en la sangre. En el proceso normal, el páncreas produce insulina para contrarrestar la elevación de glucosa. Al nivel celular, la insulina hace interacción con cada célula. Esta interacción permite el pasaje de azúcar a través de canales en las paredes de la célula. Ahora, imagínate que llega la insulina a la célula y que trabaje como una llave para abrir los canales de glucosa. El problema de la resistencia a la insulina se puede concebir como un problema con el candado que recibe la llave. En el lenguaje del Dr. Barnard, dice que es casi como si alguien hubiera puesto goma o chicle en los candados. Claro que todo esto es dar a nuestra imaginación un modelo de lo que pasa, pero la realidad es que el proceso es bioquímico, complicado y algo que ocurre interno a cada célula. Se conoce ahora a través de investigaciones científicas que el contenido graso interno a las células es lo que predice el nivel de resistencia. Ahora podemos expandir un poco más nuestro entendimiento de qué acción hace la insulina en el cuerpo y cómo es que el cuerpo logra reducir los niveles de glucosa en la sangre. Los músculos en particular son el sitio más grande donde la glucosa se absorbe de nuestra sangre. Aquí, reservas de glucosa,
que no son usadas como energía se pueden almacenar en forma de carbohidratos que consisten en complejos de glucosa. Cuando no estamos comiendo, soltamos de nuestras reservas la glucosa necesaria para alimentar todas las células del cuerpo. La insulina no solo sirve para mover azúcar adentro de las células, sino también da la señal para reducir la elaboración de glucosa de las reservas mencionadas. Esto ocurre no solamente en los músculos, sino también en el hígado. Así como pudimos concebir de la resistencia en los músculos, lo mismo pasa en el hígado. El hígado en particular es un órgano a riesgo de retener grandes cantidades de contenido graso en personas con obesidad. Sin poder responder normalmente a la señal de la insulina para dejar de elaborar glucosa, terminamos con una elevación de glucosa sanguínea. Por el hecho que el problema de la resistencia se relaciona con nuestro peso, es también cierto que personas con diabetes tipo 1 también pueden resultar con resistencia al subir de peso. En este sentido, padecen de un tal dicho doble diabetes. De último, quisiera mencionar que desafortunadamente, aunque en personas que tienen diabetes tipo 2 al principio producen cantidades normales o sobrenormales de insulina, a través del tiempo esta capacidad también se reduce por destrucción de las células beta del páncreas. En autopsias de personas con diabetes se ha reconocido una reducción de 50% o más de las células beta que hemos mencionado. ¿Qué pudiéramos aplicar de esta información a nuestros esfuerzos para mejorar estas condiciones? Creo que lo más importante es reconocer que a raíz de la condición de diabetes existe este fenómeno de la resistencia. En este sentido, la diabetes no es simplemente un problema de consumo de azúcar. Personas con diabetes saben por experiencia que aun de no haber comido nada, el cuerpo es capaz de elevar los niveles de azúcar que se registran en los medidores. ¿Cómo podemos entonces combatir con la resistencia a la insulina? Todo lo que logre reducir el contenido graso en el cuerpo es lo principal, algo que sabemos que responde a cambios alimenticios. De manera independiente del impacto a nuestro peso, el ejercicio también ayuda a reducir la resistencia. Otras hormonas como cortisol también trabajan para señalar la elaboración de azúcar en los almacenes. El nivel de cortisol siendo más alto durante periodos de estrés y de insomnio. Esto dicho, el tratar con nuestros problemas de insomnio y de nuestro estrés forman un importante aspecto del tratamiento que fácilmente se menosprecia. Uno de los estudios más importantes elaborado por el Dr. Barnard se publicó en 2006. Adultos con diabetes tipo 2, 49 que participaron en el grupo de experimentación, se les dio a comer una dieta vegana con el contenido siguiente: 10% calorías de grasa, 15% de proteína y 70% de carbohidrato. El otro grupo, llamado grupo de control, se les dio a comer la dieta usual recomendada de la Asociación Americana de Diabetes. Todos los participantes, con excepción de 3, tenían sobrepeso. Después de 22 semanas, el grupo que se alimentó de la dieta vegetal pudo reducir más peso y más del promedio de azúcar en comparación al grupo con consumo convencional. Es asombroso pensar que una dieta con esta composición sea lo que haya mejorado los niveles de glucosa. En nuestro primer video les conté de uno de mis pacientes que se curó de diabetes. Desafortunadamente, no todos los adultos con diabetes tipo 2 pueden eliminar la condición, ya que algunos han sufrido el daño a las células beta que les rinde dependiente de insulina. Esto dicho, todos pueden reducir la resistencia a la insulina y de este modo mejorar los niveles de glucosa.
Esta capacidad de producción se puede medir en la sangre con algo llamado C-peptide. Los pacientes con la mejor probabilidad de eliminar la condición preservan la capacidad de producción y normalmente han padecido la condición menos años. En fin, espero que esta información les ayude a pensar de modo diferente a lo que está a raíz de la condición de diabetes y de demostrar un camino para evitar, mejorar y en algunos casos eliminar esta condición devastadora. Gracias por su atención.